Ya estamos, Fernando. Para dar un premio por bueno. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, como siempre, muchas gracias por venir con nosotros a asistir a estas tertulias que ya van dando a su fin de este curso 2016-2017. Joder. Esperemos a que... Sí, vamos a esperar que esta persona... Eso tiene que poner un botón ahí a lo de soporte. Sí, ¿verdad? Debajo de la mesa, como las alarmas de los bancos. Sí, Empieza a traer. Buenas tardes. Miguel Ángel. bueno, hemos hecho bien por él. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le digo de gracias por venir porque es venir a Morgan eso. Sí. Lina Morgan, va a la revista. Lo dice por la tota al bote. No. Tiene un aire bajo. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasa por acá. Es un decir, ¿no? Hay una silla ahí, lo de... Pasa por ahí. De Manolo o de... O ahí detrás si quieres estar castigado. Bueno, no voy a decir gracias por venir otra vez a los que estáis aquí. Continuamos con las tertulias. Empieza. Que empiece de nuevo, porque es que... Empiezo. Pues Si me no- tenéis que fastidiar. Es en diferido. Buenas tardes y gracias por asistir a nuestras tertulias que ya van tocando a su fin de este curso 2016-2017. Queda una más, que luego al final de la tertulia os diremos su título y quién la va a presentar. Y en este caso, como estáis informados por los correos electrónicos, por nuestras redes sociales y demás, la tertulia tiene el título de Capitalismo Nacional. Como siempre nos hacemos unas preguntas, una respuesta realista y viable a la amenaza de la globalización, sobre qué pilares asentarlo, qué sectores económicos deben estar bajo control del Estado. De todo esto nos va a hablar nuestro buen amigo Benito Cabo. Nos une, Hola a todos. nos une amistad, nos une muchas cosas. La cuchara de ayer nos ve muchas cosas. Bueno, os hago una presentación de Benito. Benito lleva 30 años de ejercicio profesional como abogado especialista en Derecho Privado. Es novelista ocasional, autor de la novela El expediente Sion, que me ha dicho que si os portáis bien, ha traído algunos ejemplares, yo como ya me he portado bien, va a regalar unos ejemplares dedicados a los que os portáis bien, le hagáis preguntas no enrevesadas, fáciles y demás. Y bueno, también comunicaros que él fue candidato en las elecciones municipales últimas por el Partido por la Libertad. ¿Es así? El Correcto. PXL. Correcto. Bien. Pues por él. P por L también. Lo que siempre decimos, total libertad en estas tertulias para decir lo que os apetezca, como siempre se va a decir, con educación, con respeto y demás, hay total libertad. A uno le gustará más lo que diga Benito, a otros menos, a los que guste menos no tendréis libro, en fin, ya me callo y Benito, cuando quieras, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Jesús, a Fausto, a Avance Social Ya, tú, fíjate. y a los presentes que están aquí, por supuesto, a los que más. Bueno, ¿por qué esta conferencia y por qué este texto del capitalismo nacional? Os voy a decir por qué lo he hecho así. Desde mi humilde opinión, yo lo que veo los movimientos, vamos a llamar patriotas en sentido amplio, ¿vale? No quiero definirlo con una palabra muy concreta. Veo que en cuestiones políticas sí que hay muchos estudios, e incluso en metapolítica, muchas cosas más o menos inteligibles o ininteligibles, depende del caso, pero que hay mucho sobre eso, ¿no? Pero, en mi modesta opinión, este ambiente está un poco huérfano de una doctrina, llamaríamos económica o socioeconómica, que sea realista, que entienda la realidad tal como es, que la entienda y que sepa dar una alternativa a esa realidad económica que nos viene impuesta, ¿no? En base a eso, yo he hecho un pequeño esbozo de una teoría socioeconómica, no pretende ser una teoría cerrada, ¿no? Porque tampoco, en fin, la he elaborado así. Que vengo a denominar capitalismo nacional. Decir con carácter previo que no tiene nada que ver con lo que en algunos países de Hispanoamérica se ha hecho, fundamentalmente en Argentina y algo en Colombia, con este mismo nombre, pero no está referido a eso ni basado en esos estudios hispanoamericanos, ¿no? Entonces,
lo primero que creo que hay que hacer es definir la palabra capitalista. Y para eso, para que sea un tema de consenso en cuanto a la definición, y eso nos permite el punto de partida de lo que voy a hablar, voy a ir a una definición académica. Y cuando me refiero a académica, me refiero a la RAE, o sea, lo que dice la Real Academia de la Lengua en definición, que define el capitalismo como la propiedad privada de los medios de producción. Y define el socialismo como la propiedad colectiva de los medios de producción. Partiendo de esa definición, que nos puede servir a todos un poco de guía, y para no entrar en debates de ¿qué quiere usted decir con capitalismo? Yo pienso esto, esta definición es lo que vamos a partir para elaborar ahora esta doctrina, esta teoría, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención, si nos observamos en la definición académica, dice socialismo, propiedad colectiva de los medios de producción. Bueno, para mí ya adelanto que es imposible, en términos macroeconómicos, la propiedad colectiva de los medios de producción. Es un brindis al sol. Luego lo detallaré más en la conferencia, pero me parece que es imposible. Históricamente, la razón me la dan. Ha sido inviable nunca. Es decir, digamos los países con el socialismo real, digámosles comunistas, como queráis denominarles, con ejemplos, sea la URSS, entonces, sea Cuba, sea lo que fuera. Ahí no hubo nunca una propiedad colectiva de los medios de producción. Porque macroeconómicamente es imposible. ¿En microeconomía es posible? Bueno, una sociedad cooperativa perfecta, pues puede ser lo más semejante a eso. Pero es perfecta. Tiene que ser todos los cooperativistas, trabajadores de la empresa, y más, todos los cooperativistas con capacidad de decisión en la empresa. Porque si no, no vale. Es decir, al final Mondragón tiene muchos cooperativistas, al final emplean a gente como asalariados, con lo cual deja de ser una cooperativa perfecta, y al final los cooperativistas, muchos, no tienen ninguna decisión. Hay un consejo que es el que decide y ellos ni pinchan ni cortan, ¿no? Pues digo que en microeconomía es posible, bueno, a nivel teórico, pero tampoco lo veo muy factible. En los países comunistas no existía la propiedad colectiva de los medios de producción. Es decir, lo más semejante a eso diría que es un capitalismo de partido. Es decir, en los países comunistas los medios de producción ¿de quién eran? Ya no digo del Estado, eran del partido. El partido se confundía con el Estado, era una misma cosa, pero en el partido eran unos cuantos, que eran los que, digamos, las plusvalías o los beneficios de los medios de producción en ellos revertían, en los prebostes del partido. Ellos son los que tenían las buenas casas y las buenas dachas. Es decir, los propietarios colectivos, que era el pueblo que trabajaba en las fábricas, porque no le reportaba ningún beneficio esa fábrica, ¿no? Trabajaba al final por un salario. Eso es el socialismo real. En los regímenes, vamos a llamar la socialdemocracia o autodenominados liberales, que viene a ser un poco parecido, ¿no? Ahí lo que existía era un capitalismo de Estado pequeño, con una ligera fluctuación. Si es más socialdemócrata, subía un poquito la intervención; si es más autodenominado liberal, baja un poquito, y luego el capitalismo anónimo en otro lado, ¿no? Pero un capitalismo de Estado pequeño. Y los regímenes históricamente fascistas, en sentido amplio, de fascista, digo, no en un sentido keynesiano, no en un sentido estricto. Pues bueno, lo que era un capitalismo de Estado importante, al lado de un capitalismo normal y corriente del otro lado. O sea, ahí los ejemplos son varios, es decir, desde, sin irnos muy lejos, en España, la España de Franco, pues había un capitalismo de Estado, había tanto que intervenía en el régimen, regularizaba el mercado, y también tenía propiedad pública, propiedad estatal, pero del Estado, pues las empresas del INI. Pero tampoco eso es una propiedad colectiva, porque el Estado es una representación jurídica de la nación, pero en el fondo no hay una propiedad colectiva de cada ciudadano en las fábricas del Estado, ¿no? Es decir, por mucho que en su día Kamsa fuera pública, pues yo recuerdo que mi padre no me decía a mí: voy a hablar con el editor de Kamsa, que esto es mío, y voy haciendo mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, estos son todo historias un poco y elucubraciones, pero realmente no existía, nunca ha existido una propiedad colectiva de los medios de producción. Un ejemplo particular ahora mismo sería China. ¿China qué es? Pues China es la síntesis del capitalismo de partido y del capitalismo feroz, es decir, los dos juntos. Y bueno, pues, el partido se lleva su porcentaje de todo. Si hay una fábrica en China, el partido cobra.
Y hay gente que se enriquece muy rápidamente, que el Corte Inglés, y se ve rápidamente en castellana, que hay chinos que están enriqueciéndose muy rápidamente, ¿no? Pero China es un caso particular, pero también es capitalismo puro, en los dos sentidos, ¿no? De partido y el privado. Entonces, dicho esto, y viendo que históricamente, desde luego las sociedades modernas, hablo de por lo menos 200 años para acá, nunca ha existido en ningún sitio una propiedad colectiva de los medios de producción. Digo históricamente en ese tiempo, en ese periodo temporal, pero incluso me diría que desde mucho antes, ¿no? Porque a veces se habla de las sociedades feudales como si esto no fuera capitalismo. Vamos a ver. Es que confundimos capitalismo con otra cosa, pero las sociedades feudales había propiedad. Ya sé que José Antonio es un ciclo mercantil, y eso ya me lo sé, pero que había propiedad y era el dueño de una cosa y a lo mejor tenía un empleado, el artesano, que era un asalariado, de alguna manera. O sea que eso siempre ha sido, es más esencial con la condición humana, ¿no? Entonces, viendo que esta es la realidad, yo lo que veo que en este ámbito nacionalista o patriota, estamos huérfanos de una alternativa que, bueno, frente a ese capitalismo y desde ese capitalismo. Porque siempre hablamos de otras cosas, pero siempre estamos elucubrando. Hablamos de, no quiero, en fin, desde, iba a decir nacionalsocialismo mejor, porque si digo sindicalismo la vamos a liar. Entonces, voy a meter la puya en nacionalsocialismo. ¿Nacionalsocialismo de qué? Ya sé que los pardos van a decir, no, la comunidad racial, que sí. Pero, macho, la CRUP era la familia CRUP, los curritos que estaban allí. Eso es algo que salta por sí solo. En el nacionalsindicalismo, pues meto una pullita. Pues, no sé, a lo mejor que no ha asistido nunca, decís algunos falangistas, ¿no? Pero, si no ha asistido nunca, también tengo que callar. Pero si ha sido el juego durante Franco, pues fue capitalismo. Con intervención estatal, más o menos, irregulado, pero eso fue lo que fue. Con lo cual es una doctrina que no se ha aplicado nunca en la historia, con lo cual no sabría qué pasaría, pero yo diría que si eso se aplicara en la historia, pues sería otro capitalismo, pero de sindicato. Dicho lo cual, ¿qué planteo yo ante esto? Pues la alternativa sería un capitalismo nacional. ¿Y eso qué es? ¿El capitalismo nacional? ¿Eso es una contradictio in terminis o no? Pues yo creo que no. Para eso, claro, lo primero que hay que hacer es identificar al capital. Porque si hablamos de capitalismo nacional, identificar al capital para que sea nacional. Claro, el billete no tiene nacionalidad, pero detrás de un billete siempre hay un dueño, un propietario del billete. Y ese sí tiene nacionalidad. Además, en última instancia siempre lo hay. Aunque se gestione un fondo de inversión por BlackRock o Citadel o quien sea, al final siempre hay alguien con nombre y apellidos. A veces anónimamente, no quiere figurar. Pero siempre hay alguien. ¿Es fácil identificarlo y hacerlo nacional? Por lo tanto no es fácil. Entonces aquí está uno de los pilares del capitalismo nacional, será identificar al dueño del capital, al propietario del capital. Eso no es fácil. ¿Cómo se puede hacer? Yo planteo como algo esencial para eso, para identificar al dueño del capital, hacerle una oferta que no pueda rechazar, como hacen las películas de malos, ¿no? Entonces, ¿esa oferta cuál es? Yo la veo sobre todo por vía impositiva. Ahora mismo tenemos la gran falacia de los impuestos directos, sobre todo del IRPF sobre las personas físicas. Y digo falacia porque ese IRPF, que es injusto a todas luces, es un impuesto fundamentalmente sobre el asalariado. Y es un impuesto que encima lo que hace es enfrentar asalariados con asalariados, ¿no? Porque el asalariado de los 12.000 euros al año brutos, al que su tipo impositivo es muy bajo, pues el que corresponda, dirá, qué cabrón, pero a ese que gana 80.000 al año, le meten el 30 o el 40% de impuesto. Sí, pero es que eso es nimio, porque las grandes fortunas no tributan por IRPF, coño. Por IRPF tributan los asalariados, grandes o pequeños, pero no las grandes fortunas. Entonces, esa falacia es una falacia del sistema para tener a la gente como contentita con el IRPF, que luego al final no supone tampoco una gran cosa a los ingresos públicos. Hablamos de un 13% en la tarta del ingreso público. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Pues yo lo que hay que hacer es suprimir directamente el IRPF, el impuesto directo, a las personas físicas nacionales. Nacionales. De manera que todo aquel nacional que se identifique y que diga estos son mis poderes,
no va a tributar nunca por IRPF, porque no hace falta. No hace falta. Y digo IRPF y digo otra cosa. El dividendo societario que vaya a personas físicas nacionales, que tampoco tribute. No hace falta. El nacional, otra cosa es que es ser nacional. Sobre eso no me voy a extender porque es otro debate diferente. ¿Quién es nacional y quién no lo es? Eso no excede de esto. Eso es otro debate sobre qué es ser nacional de una nación. Yo ya apunto así, pero lo dejo ahí, que para mí es una combinación de dos cosas, sanguinis y soli. No vale solo soli y no vale solo sanguinis. Y no me quiero extender sobre esto porque sería un debate muy largo, ¿no? Pero un ejemplo rápido. Papá y mamá, españoles de pura cepa, de Teruel, a tope, se van a Argentina. ¿Sabes? Deciden ni seguir los dos, pero les gusta Argentina. Ese país que de Hispanoamérica no gusta mucho porque es más étnicamente tal, ¿no? Todo esto que decimos muy bien. Se van a Argentina y allí tienen un hijo. Argentina. ¿Ese hijo qué es? Ese hijo de papá y mamá de Teruel. Pues bueno, cuando es pequeñito no sabrá, el pobre hombre tiene 2 años. Pero para mí ese hijo a los 18 tiene que elegir. O es español o es argentino. Pero no va a ser español porque sí, porque sus papás son españoles. No, no, no. Ser español es algo más que eso. Y digo eso para el jus sanguinis, y lo puedo cambiar. Yo soy igual, aquí vienen 2 señores de... Así para que no haya sorpresas, alemán, entonces, y el otro italiano, papá y mamá. ¿Tienen algún hijo? Pues digo que será italiano o alemán, no va a ser español. Eso es evidente, ¿no? Pues así, eso, pero vamos, lo voy a dejar aquí porque eso lo llevaría un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, identificado el capital, el dueño del capital como español, esos beneficios fiscales que se le dan no harían más que incentivar la economía. Es decir, ¿por qué vía? Primero por la vía del gasto. Es decir, oye, si uno tiene mucho dinero y se lo quiere gastar, que se lo gaste, que eso es bueno. Primero, se recaudará más por impuestos indirectos, sobre el consumo, sobre el IVA. Que está bien, eso es un ingreso público. Y encima, eso genera flujo en la economía. El consumo, el gasto, hará que otra gente intente producir cosas para que sean consumidas. Y ese señor que sabe que no va a tributar nunca por IRPF ni por dividendos, pues dirá, bueno, pues voy a crear cosas, voy a hacer empresas y no voy a pagar impuestos directos. Si no me hace falta, para el Estado. No hace falta que pague impuestos directos. Que se meta dinero en la economía, que circule. Que circule y que quede empleo y que quede riqueza. Ya tributará por impuestos indirectos, por el IVA, sin gasta. Y si no, el flujo económico hará que haya más producción, vaya más empleo, más recaudación, más ingresos y suplir perfectamente los impuestos directos por otro tipo de ingresos como son los que a nivel de afiliación o a nivel de impuestos indirectos como el IVA, ¿no? Esto en cuanto a identificar al capital como nacional. Luego, ligada a todo esto, hay una cosa muy importante que sería la responsabilidad empresarial. Es decir, aquí lo de los consejos de administración y los administradores que no respondan por la vida de la empresa, ¿eso por qué? Porque lo dijo Raimundo Fernández Cuesta de los 50, no sé cuántos. ¿Eso por qué? No, no. Hay que levantar el velo. A todos los miembros de administración, a todos los consejos y órganos de administración. Es decir, yo monto una empresa, una SL, y me pongo a administrar único, yo tengo que responder igual que si fuera una empresa o un autónomo. ¿Esto del velo, esto qué es? ¿Quién ha inventado eso? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, vamos a ver, usted que sea administrador de una empresa, que usted del consejo, usted se la juega, personalmente. ¿Cómo que hay esos consejos de 20 personas, de las empresas más grandes, con apellidos ilustres que van allí a cobrar detrás del consejo y a no responder de nada? No. Esto es para lo bueno y para lo malo. Entonces, va ligado el beneficio al capital nacional con la responsabilidad que se exige a ese capital nacional. Eso de que aquí hablemos y hagamos muchas revoluciones, pero yo nunca oigo a la gente decir, bueno, ¿qué pasa con el velo de los bonos de administración de las mercantiles? ¿No han hablado de esto? Yo estoy asombrado con eso, hace años estoy asombrado con eso, que me parece que es un punto esencial para que las dos cosas sean justas, ¿no? Luego, sobre el tema del capitalismo nacional, hay otros puntos que son interesantes y que sería, por ejemplo, el tema de la bolsa, ¿no? Que ahora está muy en boca, después lo que pasa con el popular. Y uno pues, alucina un poco cuando ve las explicaciones con términos ingleses, ¿no? Esta es la inversión core del popular. La inversión core, tú te gilipollas, ¿eso tonto qué? Tío. Es que hizo un tío ahí en el periódico, inversión core. Me está llamando imbécil, usted a mí, tonto. Otro dice, no sé, se pone con el terminal con los sajones, se pone el traje y la corbata y se vuelve los tirantes, perdón, y se vuelven todos locos.
Entonces, claro, el tema de la bolsa. Tema importante, porque claro, pero no es tan complicado. La bolsa para qué no sirve para nada. Es decir, vamos a ver, si una empresa quiere financiación, tiene varios caminos. Uno, emitir deuda. Hablo de empresas grandes, porque la empresa pequeña, en fin, lo tiene más fácil, ¿no? Pero una empresa grande que dice, es que es fundamental, porque es fundamental. Yo soy una empresa grande, quiero dinero, emito deuda. Y la gente, si confía en mi empresa porque tiene buenos beneficios, comprará mi deuda al 3, al 4, a lo que sea. Pero con una cosa prefijada. ¿Quieren ustedes deuda? Un mercado va a comprar deuda. No vendo deuda, no quiero emitir deuda, quiero capital. ¿No? Pues un mercado en que la acción no fluctúa, sino que, mire usted, mi libro de contabilidad. El último año, mi valor técnico de la acción es 2,8. Y hasta nuevas cuentas será 2,8. Si quiere capital, que me lo compra a 2,8. Si no quiero emitir deuda. Es que nos hacen cosas como... Es que sí, bueno, que ni sabe por qué. La banca. Eso ya es otro tema diferente, ¿no? Que enlazaría con la última parte de mi conferencia de breve, que es el capitalismo de Estado, que no tiene nada que ver con el capitalismo nacional. El capitalismo de Estado es que el Estado intervenga en la economía y que a su vez pueda tener empresas de titularidad de ese Estado, ¿no? Tienen que coincidir los dos, capitalismo de Estado y capitalismo nacional, es inevitable. ¿El Estado qué tiene que hacer? Por un lado, regular la economía e intervenir en ella. Pues desde el salario mínimo claro, el salario mínimo es un tema justo, claro. Si nos vemos el día de hoy, un salario mínimo 690 euros. Usted que es tonto también. Y si yo alucino con estas cosas. Ustedes nos llaman imbéciles. 690 euros. O sea, un tío con 1000 euros puede vivir en... Sí, puede, claro, sí, claro. Y con menos. Si le doy vallas del bosque, pues igual vive con menos. Pero bueno, eso es un plan de vida para tener una familia y luego se quejan de la demografía y todas estas cosas. Pero ¿quién va a tener un plan de vida con 800 euros al mes? ¿Qué plan de vida es ese? Entonces el Estado tiene que intervenir para indexar ajustadamente un salario mínimo interprofesional y para proteger ciertos sectores que si no tienen protección, por ejemplo la tierra. El sector primario, si el Estado no interviene, no es posible que subsista ante la presión de una distribuidora. O sea, es que tiene que el Estado intervenir por narices. Y luego hay sectores de la economía que evidentemente pues es un debate a lo mejor menos extenso, ¿no? Que tiene que estar bajo control del Estado. Pues claro, la defensa, no sé, las infraestructuras, sanidad, evidentemente. Pero además es una cosa que es por obvio, o sea, es que no, tampoco es una cosa muy de debate. A lo mejor hay debate en algunos puntos en concreto, algunos campos de la economía nacional. Yo tenía un amigo que ya falleció, que escribió un libro muy bueno, que editó por ahí Miguel Ángel Vázquez, que está por ahí en una esquina, que se llama Juan Colomar, ¿no, Miguel Ángel? Juan Colomar, sí. Juan Colomar, en el libro por la República Nacional, como sectores estatalizables, hablaba del turismo y de la automoción. Vamos a ver, puede haber ahí cierta discrepancia, ¿no? Porque todos sean paradores nacionales, en fin, en España particularmente, que es un poco excesivo. Pero bueno, era un poco para hay gente que opina así, la automoción pues igual, ¿no? Hombre, la automoción, yo recuerdo que en aquella época cuando éramos unos niños que estaba SEAT, que lo que tenía era un acuerdo con Fiat, pero para efectos de licencias, pero también había vehículos extranjeros. Pero creo que en España se fabricaba más, no estoy muy seguro, creo que solo había SEAT o Barreiros, pero no había fábrica. Yo sí, Renault ya entró con Franco, no recuerdo muy bien. No lo sé. Sí. Fasa ya estaba con... Ya también era pública o era privada. 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 Pues la automoción con Franco entonces no era estatal, sino que era parte estatal y parte... Y Audi, la fábrica de los minis. Era automóviles hispano-ingleses. También. Trabajo yo. Pues esos sectores que puede ser un debate más o menos qué sectores sí, qué sectores no, pero insisto, para mí no es lo esencial. Para mí lo esencial es lo que he explicado sobre el capitalismo nacional y que es una respuesta por lo menos de cierta viabilidad y de cierta coherencia a lo que la actualidad nos impone, ¿no? Y creo que a partir de aquí pues se abra el debate. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación de esta tertulia, Benito. Ahora, repito lo de siempre, vamos alzando la mano para pedir la palabra, preguntas a la mesa o inquietudes, opiniones, lo que sea. Y como siempre ya la ha levantado Fausto. Qué rápido, eficiente. Es que Ya tiene el libro, el tío, es que es que de verdad, por un minuto de cámara. Yo lo primero que diría cuando me meto en estos temas es, en materia de economía no hay dogmas. No hay dogmas.
por mucho que vengan los liberales diciendo una cosa, los socialistas diciendo lo contrario, está claro, y yo creo haber entendido buena parte de lo que decía Benito, en el sentido de decir, vamos a ver, aquí no es, vamos a ver, una cooperativa tiene unos límites, pero una empresa que fabrique, una fábrica que produce 20.000 coches al mes, no puede ser gestionada por acuerdo entre el comité de empresa y la dirección, al menos en el día a día. Eso para mí está claro, no puede haber dogmas. Yo creo que aquí en España tenemos una cosa clara, y que es que hay una serie, yo creo que en España como en cualquier país, ¿no? Pero hablamos de lo que conocemos, hay una serie de cuestiones, hay una serie de producciones que tienen que estar controladas por el Estado. Ya no hablo, cuidado, de titularidad, que eso es otra cosa. Yo no hablo de titularidad, hablo de control. Y hablo, por ejemplo, y aquí sí me voy a referir yo a José Antonio Primo de Rivera, cuando hablaba del capital, y decía, si esto es muy sencillo, aquí hay una mesa, y aquí hay unos señores que están poniendo en el juego todo su conocimiento, toda su destreza en el juego, que ponen la pasta encima de la mesa y se la juegan. Y oye, y el que mejor lo haga, pues ganará más. Pero entonces viene el listo y dice, aquí yo no me arriesgo a nada, yo alquilo la mesa, el tapete, las fichas y la baraja, y esto que se peguen, que yo aquí soy el que se forra. Es ese tipo de capitalismo, creo que el que hay que ir a buscar y a ponerle en su sitio. Yo no sé si habéis visto, hoy lo daban en la tele, lo he visto por más sitios, el programa económico de un tipo que se llama Corbyn en Inglaterra, y que parece ser que tiene bastantes posibilidades de ganar. Bueno, pues dice unas cosas que para España las quisiera yo. Quiere volver a traer a control estatal los ferrocarriles británicos, la sanidad británica, la distribución de energía británica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que yo creo que debe ser, en mi opinión. Es decir, dice Benito de suprimir el IRPF. Pues no lo sé, pero bueno, vale, de eso podemos hablar también después. Pero me parece que aquí lo que es importante es que de una puñetera vez, los españoles, las personas físicas, los que vivimos en el tercero A, un señor que tiene una pequeña tiendecita, un señor que tiene... que esos no paguen la energía más cara de Europa. Porque eso sí que va a redundar, efectivamente, en la actividad económica. Oiga, mire usted, si yo me puedo gastar mucho menos en fabricar, desde luego podré vender mucho mejor. Eso por un lado. Y luego, por último, también, yo con esto, y ya no quiero hablar mucho más, ¿no? Esto del capitalismo. Cuidado que en España el capitalismo nació raquítico. Que aquí gusta mucho el beneficio sin riesgo. Entonces, claro, tampoco esperemos mucho del capitalista español de fila. Porque aquí, chico, aquí lo que gusta es mamonear con la subvención, lo que gusta es mamonear con, vamos a ver si no declaro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que puestos en situación española, yo apunto mi punto de vista. No nacionalización si no es necesario, pero luego sí control. Yo no discuto la titularidad. Y bueno, y sobre estas cosas, pues yo me acuerdo, han surgido aquí algunas cosas referidas, así de pasada, a eso que llamamos los fascismos. Que yo recuerde, en la Alemania nacionalsocialista había capitalistas, y había empresas, y había sociedades anónimas, y el Krupp, amigo mío, pero Krupp, de todo su beneficio, podía distribuir entre el resto de los accionistas un 6%. Y el resto tenía que ir precisamente a reinvertir en la propia empresa y hacerla más operativa y más potente. Yo no sé si con esas líneas aclaro algo o aporto algo a lo que ha dicho Benito y bueno, pues no sé, se me ocurre. Gracias, Fausto. Eloy y luego Juan Villanueva. Sí, realmente hablando del raquitismo del capitalismo español. Realmente, si echamos un poquitín la moviola de lo que sucedió en España a partir de 1940, había una oportunidad para las grandes fortunas de España en, lógicamente, crear una industria, crear una innovación tecnológica ya incipiente en otra serie de países, en la agricultura, en la ganadería, en la industria en general. Pero claro, todos estos capitalistas nuestros históricos eran rácanos y por lo tanto no hicieron ningún tipo de inversión. Esa fue la causa de que, lógicamente, el régimen de Franco crease el Instituto Nacional de Industria, que gracias a esa actuación del Instituto Nacional de Industria se creó actividades económicas en aquel momento bastante bien punteras, creó empleo y creó, lógicamente, una expectativa que después la aprovecharon todos los que vinieron después a llevárselo gratis, ¿no?
En cuanto al tema que estabas apuntando del capitalismo, yo creo que lo primero que yo observaría sería quién es la propiedad de los medios de producción. O sea, antes de analizar qué tipo de capitalismo podemos ir enfocando a cada una de las posibles sectores o iniciativas, deberíamos de ver quiénes son los propietarios de los medios de producción. Porque efectivamente, como decía Fausto, hay actividades que por su complejidad no pueden, lógicamente, funcionar en un régimen de cooperativa. Pero evidentemente todo aquello que sea como pequeña y mediana empresa, el régimen de cooperativa es virtuoso. Y además incluso hoy tenemos en España una cantidad de ejemplos de cooperativas en donde el cooperativista incluso contrata el servicio de administradores competentes para quitarse lógicamente los posibles problemas de enfrentamientos entre ellos. Y hay cooperativas que están lógicamente cada año creciendo con unos resultados impresionantes, sobre todo en el mundo agrario. Y esta es una realidad. Por lo tanto, el capitalismo nacional, sí, evidentemente es ir observando en aquellos sectores productivos en donde lógicamente hay esa posibilidad de converger intereses comunes, ¿no? Pero claro, hay que eliminar otro tipo de capitalismo, que sea especulativo. O sea, mientras que lógicamente estemos dando cancha libre a que hagamos dinero ficticio, pues es evidente que va a descoyuntar toda esa posibilidad, ¿no? Pienso que es así el tema, ¿no? Vale, lo de la cooperativa es interesante, pero yo creo que la pequeña empresa no es viable una cooperativa. Es decir, cuando digo pequeña, digo de verdad un autónomo con un empleado. Es decir, uno tiene un bar, el hombre no va a hacer una cooperativa con el empleado, ¿no? Tú aquí eso es autoempleo, eso es un autoempleo. Entonces, bueno, pero hay un asalariado. Hay un asalariado, o dos, o tres. Es decir, es una empresa. Y posiblemente con asalariados. Entonces, hacer una diferencia entre que algo es bueno o no bueno por el número de asalariados, una cooperativa que puede ser una mediana empresa o agraria, con sus 30 productores o lo que sea, ¿no? Es un número normal. Pero eso es bueno y el tío que tiene una empresa con 3 empleados, no, es indiferente. Los dos, el otro puede llegar al medio de producción porque es el dueño del bar, ¿no? Entonces, el capitalismo especulativo, que ese sí que es dañino, ahora mismo lo vemos con un banco, con el Popular, que le den al Banco Popular, a mí para fresco, pero vemos cómo funciona, ¿no? Los inversores a la corta, que dicen estos. A la corta, o sea, que si les pide acciones, macho, la vendo más baja y se me dicen los beneficios. Además me lo dicen unas cosas como que éramos tontos. Es asombroso lo de a la corta. A la corta de los huevos. O sea, yo me he quedado asombrado cuando he visto, ¿y esto qué será? Y lo veo y digo, ¡ay, guau! Y para eso hay que pensar mucho, claro. O sea, es que un inciso, o sea, un tío, tú tienes acciones Popular, que ahora valen 0,50 céntimos. Y digo, oye, déjame tus acciones, que voy a hacer una inversión. Y te pago el 3% de interés por las acciones. Y voy y las vendo a 0,50. Cuando bajen a 0,30, las recompro, se doy al tipo. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es un que son ni los moros, con perdón, tío, me de puta madre. Pero ¿esto qué es? Es un vacío, se me está chuleando. Bueno, de risa todo. De risa. El capitalismo es el del trade. ¿Eso cómo se puede enfocar? Pues el capitalismo nacional sí lo enfoca, porque hablo de suprimir la bolsa, que es el centro fundamental del capitalismo especulativo. Que tú quieres ganar dinero con tu capital, me parece estupendo, a través de una inversión productiva. Que tú tienes una empresa que funciona muy bien y que tiene muchos beneficios, perfecto, y cuanto más, perfecto. Un trabajador bien retribuido y muchos beneficios. Inviértelo ahí y llévate el dividendo. No la diferencia entre el precio de la acción, el dividendo. Y ese dividendo, si eres español, no vas a pagar impuestos. Circúlamelo. Por eso, pienso que esto da por lo menos un esbozo de intentar solucionar esa agresión brutal que es el capitalismo global. Que no tiene... Ya llega un momento que funciona solo, es decir, un gestor de capital que está en Nueva York, estos del BlackRock, de Ciudadela, que me queda con la compra, que son... Estos son asalariados, el capital no es suyo. Se llevan millones de dólares en las intermediaciones que hacen, pero el capital no es suyo. Fondos soberanos. Claro, sí, los de los moros. El Qatar, fondo soberano. Pero eso de quién es, al final es de este jeque, de este otro jeque y de otro jeque. Siempre hay al final un nombre y unos apellidos. Por eso digo que el capitalismo nacional fue rácano, sí, fue rácano. El año 40 fue muy rácano. Pero ahora, con lo que está cayendo, o espabilan. Y esto es espabilar, o lo llevamos muy crudo. Ellos también. Juan Villanueva. Sí, esto, en algún
algún comentario sobre la estupenda reflexión que ha hecho el ponente al principio. Efectivamente, en el socialismo, el asunto de la propiedad colectiva y demás, eso no ha existido nunca, realmente no ha existido nunca. Pero eso está justificado, está justificado. El último gran dirigente de la Unión Soviética, que ha sido el único comunismo que ha habido que se parece a lo que es el comunismo, ese ha sido Brezhnev. Y Brezhnev, en el último gran congreso del Partido Comunista, donde sale una nueva constitución para la Unión Soviética, hace un preámbulo muy interesante donde habla precisamente de eso. Habla de que no es posible acceder a esa propiedad colectiva, no es posible acceder al verdadero comunismo si no se implanta en el mundo entero. En fin, es muy complicado. Lo explica muy bien, pero de una forma es un tema muy complicado. Y lo que habla es que el tránsito hasta esa situación es la situación estatal. El Estado es el que tiene los medios de producción que, digamos, que los tiene a título de transición hasta que se consigan. Pero, en fin, eso es pura teoría que no se ha conseguido en el mundo y que yo creo que difícilmente se va a conseguir. Y por otra parte, lo contrario precisamente es el liberalismo económico, que es el que parece que en el mundo es el que está ahora mismo triunfando, y el que desde la caída de los fascismos en Europa y desde la caída del muro el famoso muro el telón de acero, realmente el capitalismo, el liberalismo capitalista es el que ha resurgido, pero probablemente, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, va a morir de propio éxito, va a morir tomando su propia medicina, que es retroalimentándose a sí mismo, que es exactamente lo que tú dices de la bolsa y de esos movimientos especulativos. Tú has dicho alguno y otro es, por ejemplo, comprar, que ya es el colmo, yo le pido a Fausto un crédito que me lo da, pero solamente me dice, te doy un crédito, pero no me da nada. Yo con eso compro 8 millones de acciones, las vendo a los días y le devuelvo. Es una cosa absurda y sin sentido, en fin, eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que yo creo que al final eso es la gran burbuja que probablemente le vaya a estallar en la cara al propio sistema capitalista, ¿no? Pero, yo quería apuntar que cuando hablas de liberalismo, eso es una autodenominación, porque no son liberales. El liberalismo como el socialismo es una utopía, no existe. Es decir, el liberalismo, si de verdad fuera como tal, efectivamente el mercado libre totalmente, todo lo regula. Coste social, el que fuera, pero lo regula todo. Pero es que los liberales, que se llaman así, que no lo son, lo que son oligarcas. Quieren que el Estado regule poco, pero en su beneficio. Sí. O que desregule, pero en su beneficio. Entonces, el liberalismo, para empezar, hay que combatirle diciéndole, es que es mentira, no eres liberal, eres un oligarca. Porque el liberalismo es la doctrina económica de los anarquistas. Para que en España, como todo tan especial, los anarquistas que son filocomunistas, en lugar de ser liberales. Por lo menos en Estados Unidos, el partido de ser los libertarians son un poco más coherentes. Quieren poco Estado y quieren ser un poco casi liberales completos. Pero bueno, es distinto. Liberales no hay. Lo que hay es mucha gente. En resumen. Era un apunte nada más. A ver, que se me ha ido un poquitín el salto al tiro. Bueno, se me ha ido la idea. ¿Fausto? Sí. Fausto. Bueno, no, vamos a ver. Es un mano a mano. Aquí ha salido a reducir la palabra deuda. Y es que el capital, eso que llamamos, eso que dicen los técnicos, ¿qué es el capital? Dice el conjunto de bienes producidos que se destinan a la nueva producción. Correcto. Pero es que esa teoría ha quedado subsumida en la acepción exclusivamente financiera de capital. Disponibilidades, digamos, de dinero que se dedican a emprender actividades económicas, ¿vale? El problema de todo esto es que el propio capital es una deuda. El propio capital, en definitiva, una vez se ha aportado a la empresa, es una deuda que la sociedad tiene con cada uno de sus accionistas en la medida de la aportación. Lo que quiere decir que aquí nos estamos... Efectivamente, yo he metido, mire usted, yo me compro sopicientas acciones de esta compañía, pongo la pasta, pero de alguna forma el capital, que se ha constituido de esa forma, como es mío, yo lo podré retirar cuando quiera, por tanto, de alguna forma, la sociedad me lo debe. Es decir, que aquí marchamos en términos de deuda continuamente. De hecho, había un economista, se llama Gottfried Feder, que le llamaba capital de deuda o capital prestamista. Pero bueno, bien, capital prestamista. Todo es presto. Se ha generado tal cantidad de deuda ahora mismo en el mundo que no cabe salida.
No cabe más salida que una implosión del sistema hacia adentro y de ahí saldrá lo que tenga que salir. Desde luego para mí está claro que mientras que esa deuda esté en ese nivel, lo que podamos hacer con ello es muy difícil, es sumamente complicado. De esto tenemos que tomar idea clara. De esto cualquier persona que quiera ir más allá de lo que es capitalismo del tipo que queramos, no puede renunciar a decir, tenemos que gestionar capitales, cualquier planteamiento político sea, tengo que gestionar un capital, tengo que gestionar unos medios, tengo que buscar los medios que me sirvan para, y aquí desde luego para mí está muy claro. Señores, eléctricas, comunicaciones y el campo, el crédito, todo eso tiene que estar controlado. Y las personas serán las dueñas de esas explotaciones. Usted será el dueño de la eléctrica, usted será el dueño de... Pero usted yo le controlo, a usted yo le hago responsable de lo que pasa en esa empresa. Lo que no puede ser es lo de Caja Madrid, que aquí todo el mundo... No, es que a mí me ponían el papel y yo firmaba, pero bueno, usted no es un consejero. Entonces, ¿usted qué pasa? ¿Viene aquí a poner el cazo y adiós? ¿Le parece bonito? ¿Eso es el capitalismo tal y como usted lo entiende? No, prohibido. Yo creo que ese es el camino que hay que recorrer. Levanta el velo, levanta el velo. Levanta el velo, claro, vamos a ver. No, ustedes son unos jetas. Verás tú, si levantas el velo, esos cantidad de consejeros que viven la vida de la rita del consejo, no hacen otra cosa en su vida, ya no serían consejeros. Claro. Los Mendichagoitia, Durrutia y tal, con perdón, cada uno habrá aquí. No, vamos a ver. Pero esos, que se apliquen el cuento. Esos que van a los consejos aquí, que se apliquen el cuento. Inhabilitado ya de por vida. Levantan el velo, levantan el velo, señor, y usted respondrá de todo. Vamos a ver, lo que no puede ser, lo que no podemos evitar en ningún caso, o lo que se debe huir, es decir, dígame usted, el ser humano, joder, la naturaleza humana le pide a uno, pues coño, pues mejorar, vivir bien. Esto es inevitable y con esto hay que contar, y esto hay que favorecer que la gente lo tenga dentro de un orden y sin poner el pie en el derecho del de al lado. Por tanto, o sea, las soluciones socialistas teóricas, como las que decía Juan, que esa no llegaba nunca, porque primero dictadura del proletariado y luego ya veremos, joder, ya no dicta ni el proletariado, o sea, dicta la nomenclatura. Entonces, claro, pues puestos así las cosas, es complicado. Entonces, o abandonamos ese tipo de planteamientos o no hacemos nada. Y nos dedicamos a trabajar en serio, a ver cómo se puede ofrecer eso a las personas para que empiecen a creer en algo más. Eloy, que ya se ha acordado. Sí, yo quería hacer mención a ese capitalismo nacional, pero con un apellido muy importante, que sea productivo. Y hay una cosa que es muy importante. Analicemos España, con 3.800.000 funcionarios sin producción, ¿a qué coño jugamos? A ver, es que el Estado tiene que ser, no como yo con barriga, fibroso, fuerte, como yo. Entonces, el Estado no puede ser un ente con mucha grasa, porque entonces sobra, y es verdad que sobran funcionarios por un tubo, porque eso no es productivo. El capitalismo productivo, ¿qué es? No solo el que mantiene empresas, también el que gasta, como digo yo antes, hay que gastar, tiene que gastárselo y comprarse y porches y casas y no sé cuántos. Está muy bien, pero eso crea economía. Por eso, el quitar el impuesto, para mí me parece fundamental, no decir mucho sobre eso, pero subir el impuesto de la renta de la persona física, de manera que el nacional, la fortuna hablo, porque bueno, al que tiene un salario le dice, bueno, pues mira, tengo más disponible, me quitan el 30, el 20, el 15, depende de mi tipo marginal, y eso lo tengo para gastar y para invertir y para consumir. Pero la fortuna a partir de un nivel, pues que sepa que con seguridad jurídica, que en España es libre, que aquí no va a pagar nada. Salvo que quiera decir, no, yo, todo sociedades y remanente. Todo sociedades y remanente, el 70%. El impuesto de sociedades no distribuido, el que no va por dividendo, porque ya sabemos cómo están las sociedades, ¿no? No, ¿dónde repartas? Remanente. Así. 70%. Impuesto de sociedades. Ya verás cómo se reparten. Sigue gratis el reparto. O sea que yo lo que hago es que el cuerpo te lo pide, que lo hagan, pero no, aquí divagamos y se habla de cosas y tal, y no se habla de las cosas concretas. Y por eso es... Juan Villanueva y después Lucio Peñacoba. Sí, muy breve, que es quizá la solución estaría, que también es muy complicado, pero que sería que el Estado regule, como dice Fausto, pero que intente evaluar constantemente y que la sociedad a su vez evalúe lo que es la economía real. Es decir, ¿cuántos tomates producimos en España? 2 millones de tomates. Pues 2 millones de tomates tenemos.
No tenemos 7, ni 8, ni 10, tenemos 2. No, pero es que podemos tener 10. Bueno, en su momento los tendremos, ahora tenemos. Es decir, la inversión en la economía real. Penalizar lo que es la economía especulativa y favorecer lo que es la inversión en la economía productiva, en la economía real. Investigación, la producción del tomate o la producción del tornillo o de coches o lo que sea, pero lo que se produce. Pues para eso suprimir la bolsa es esencial, ¿eh? Bueno, suprimir la bolsa es esencial. Suprimirla o modificarla de alguna manera, o, en fin, no lo sé, eso ya... Ahora, ahí ya me quedo. ahora te los machos, claro. Una rápida, es un momentito. Lucio, se te cuela el presidente. No pasa nada. Es un libro editado en España en 1600 y poco que se llamaba Confusión de Confusiones, en el que un español que había andado por Ámsterdam y había visto lo que era una sociedad anónima, y en torno a la sociedad anónima y la confusión de confusiones escribió un librito que anda por ahí y que tengo que buscar, pero es muy llamativo. Es lo que estás diciendo tú, Benito. Pero bueno, esta idea que lo entiendan. Aquí quién es el dueño. No se sabe quién es el dueño. Confusión de confusiones. Confusión de confusiones. Lucio. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarte porque me parece que cuando has empezado la exposición empezabas diciendo que en el área el tema económico muchas veces parece una asignatura secundaria o terciaria. Y aunque solo sea por poner el debate encima de la mesa, a mí esto ya me parece un acierto. Luego, efectivamente, estoy también de acuerdo contigo en que la propiedad colectiva nunca ha llegado a existir pura y el liberalismo puro tampoco. Pero sí es verdad que si esto fuera una regla de medir, entre ambos extremos, bueno, pues distintas ideologías se han acercado más a uno u a otro. A mí hay una parte de la economía española y de la sociología española que me parece muy interesante. Yo, por lo menos... Yo recuerdo cuando leí, por ejemplo, hay un libro que es una de las Biblias del neoliberalismo, que se llama Libertad para elegir, de un matrimonio norteamericano, son los Friedman, si no recuerdo mal. En este libro dicen textualmente que lo más... después del socialismo real de la Unión Soviética, los países más socialistas del mundo han sido la España de Franco y la Alemania de Hitler. Lo que les situaba bastante hacia la izquierda económica o hacia esa propiedad colectiva. Yo creo que más que propiedad colectiva hay que hablar de titularidad de la propiedad, me parece más correcto. Creo que la España de Franco fue económicamente muy exitosa y además tenía un importante respaldo social. Con este modelo económico de titularidad pública y un Estado que intervenía, claramente no era un espectador de la economía, sino que intervenía directamente. Donde quiero ir a parar es que a mí me sorprende mucho que la España sociológicamente franquista pasó de ese modelo que los Friedman definían como el modelo de mayor titularidad pública después de los regímenes soviéticos. Hicieron un movimiento péndulo y en masa se entregaron con los brazos abiertos al neoliberalismo del Partido Popular. Y a mí esto es algo que me fascina. Tengo que reconocer que yo no le encuentro una explicación muy lógica, porque además creo que ni siquiera son conscientes de ese cambio en ideología económica que han sufrido tan radical. O sea, han pasado de uno de los partidos una de las ideologías más defensoras de la titularidad pública de la industria, de la economía real, y un Estado claramente con una vocación de intervenir en la economía, a uno de los partidos más neoliberales de Europa. Y además lo han hecho sin encontrar ninguna incoherencia en ello. Entonces, esto por una parte, me gustaría conocer tu opinión. Y por otro lado, me gustaría también, creo que cada vez más gente dentro del área nacional, a pesar de que la economía apenas se trata, ha vuelto una vez más la mirada al distributismo, que es bastante irreal, está muy lejos de la economía real, pero sí como inspiración puede aportar cosas. Y también me gustaría, no os toca el tema del distributismo, pero sí me gustaría conocer. Yo soy, del segundo tema, como soy un ignorante, vale. De que lo que. Pues como lo del cole, si me lo explicas no me entero. Vale, no, el distributismo está basado en la ideología social de la Iglesia. Chesterton fue uno de sus principales defensores en libros como lo que está mal en el mundo, etcétera, etcétera. Me da un nombre y ya me huele a reacción. Y lo que habla básicamente es de la titularidad de los medios de producción por parte del individuo, no tanto de forma colectiva sino individual. Es decir, esa defensa del pequeño artesano, del pequeño agricultor que es dueño de sus propios medios de
de producción. Eso es. A ver, a cuatro pinceladas rápidas, ¿vale? Pero eso vale para una pequeña empresa, ¿no? El mundo industrial como... Correcto, sí, pero... Es que eso... Eso, ¿cómo se gestiona eso, por ejemplo, en una empresa de trabajadores? ¿Cómo es eso? No, simplemente yo creo que esto, como inspiración, o intentar que en la medida de lo posible la economía se pueda basar en esta filosofía distributista, es decir, pues cuando pueda tener 30 pequeños agricultores los preferiré a uno grande, cuando pueda tener, cuando pueda. Es decir, no tengo nada sobre lo primero, lo del tránsito, ¿no? de una masa social de pronto a esto que estamos ahora. Yo creo que lo fundamental aquí fue la época de... todo era flores y tal, ¿no? La transición, pues oye, todo era un esparramo, nos quitaron las industrias, en aquellas épocas de Solchaga, todo aquello que pasó en su momento, ¿no? Y lo hizo la izquierda nominal. Eso evidentemente no lo podía haber hecho la Junta de Martorell, o Suárez, porque le juegan de una esquina. Entonces, todo eso estaba ya como planeado, es decir, esto que lo haga la izquierda, el pueblo se lo come. Mi familia, que trabajaban en Sidesa, en Avilés, donde soy yo, pues claro, ¿qué pasa? Con mi tío le jubilaron con 48 tacos. Encantado. Sueldo íntegro. Claro, la gente no ve más allá, y luego mi hijo, ¿dónde va a trabajar? A Macho. Tu hijo ya le tocará 700 euros en un bar, de camarero. Pero eso en aquel momento no se hizo con pasta encima de la mesa. Entonces, de ahí, en aquellos barros, estos lodos. Pues se ha hecho la transición y ahora están en lo que están. Neoliberal Rajoy y el PP, insisto, se llamaron así, pero neoliberales nada. En todo caso neoligarcas, porque, no sé, Florentino Pérez, ¿de qué es un empresario? ¿De qué? Todo lo que hace con el Estado. Si el Estado no está para darle obra, él no es nadie. Él no trabaja en el mundo privado. Las grandes empresas en España tienen la costumbre de que trabajan pegadas al Estado, porque no saben trabajar de verdad la economía privada y real, tienen que estar siempre con la contrata, con el Estado. Bueno, y la segunda parte de la pregunta, que es lo que decía eso no te puedo decir porque yo no... Nada, sobre eso no me preguntes porque no... Manuel Martos. Bueno, más que nada... Perdona, ¿habías acabado, Lucio? Es otra pregunta. Sí. ¿Te apunto? Bueno, sí, perfecto. Venga, gracias. te reenganchas ahora. Manuel Martos. Sí. Después Juan Oliveros. Bueno, creo que el capitalismo lo que juega son en dos divisiones. Una, primera división, que es la mundial, digamos el capitalismo prestamista, que es el que deja que los capitalismos de segunda división jueguen un poco, lo que hablabais de la mesa. ¿En qué consiste el juego? Al fin y al cabo en socavar las riquezas de todo el planeta. Dejan que los capitalistas de cada estado jueguen para luego levantar la riqueza, que era un poco lo que decías, estabas diciendo de lo que estuvo haciendo el PSOE en aquellos años, que fue levantando las riquezas y cargándose las industrias del país para cargarse la competencia directamente. O sea, los aceros tenemos que pedirlos ahora afuera, tenemos que... hubo una conferencia que dijo Eloy que teníamos la calderería industrial, que éramos punteros, junto con Corea del Sur. En fin, lo que hicieron fue eso, dejan un poco jugar, reparten un poquito las cartas, pero luego al final dicen pigui, todo para mí. Y se lo llevan, como decíamos antes. No sé qué... Se puede tener mucha teoría. Tiene razón, pero creo que el Estado como forma jurídica de la nación es la última línea de defensa. Es decir, que sí, precisamente está la última. Si no defiendes esa línea de defensa, apaga, vámonos. Lo del capitalismo global, que luego tiene nombre y apellido, pero bueno. Sí. Él no quiere estados. Él tiene un mercado único y tal, y los estados es una línea de defensa. Entonces, por eso hablo del capitalismo nacional, como la última línea de defensa. Sí, eso sí. Lo que pasa es que se lo llevan por todos los lados, están infiltrados totalmente en la política y lo que están haciendo estos políticos es vender el rebaño. Directamente. Y bueno, la conferencia que dio Lucio hablaba claramente de eso, por cierto sentido, ¿no? El meter capital humano para tirarlo todo por los suelos. O sea, que lo que era verdaderamente el Estado o la potencia que podía tener el Estado de todos juntos, minarlo desde abajo. Correcto, yo estoy de acuerdo.
Juan Oliveros, que me da mucha alegría verte por aquí. Bien, gracias. Tu palabra en adelante. Bueno, mira, era comentarte, Benito, dos preguntas. Primero, la influencia que tiene el mercado dentro de lo que sería ese concepto del capitalismo nacional. Y luego, la influencia que tiene la publicidad y los medios de comunicación sobre las necesidades sociales, que han hecho cambiar absolutamente muchos conceptos. Y como anécdota, simplemente, antes se regalaba el Día de la Madre una joyita y ahora se regala un iPad. Es decir, ya la gente no se gasta el dinero en comprar oro, o en exhibir oro, sino en exhibir el iPad o el último modelo en tecnología. ¿Hasta qué punto eso puede tener un engarce o una respuesta a las necesidades sociales que pueda tener el Estado en un determinado momento? A ver. O como comentáis aquí, ¿hasta qué punto el Estado puede prever en una planificación ese futuro? Vamos a ver. Empezamos por la segunda parte. La publicidad, ¿cómo influye en la persona y en el individuo? Yo soy un poco, ahí tengo algunos defectos de origen y me sale el neoliberal que llevo dentro. Liberal autodenominado, porque no lo soy luego de verdad. Pero yo creo que lo que tiene que ser la gente, la gente lo tiene que hacer es leer y aprender. No, vampiro no. Y comprar lo que les da de sus partes nobles. ¿Que quiere comprar iPad? Que compre iPad. ¿Que quiere comprar? Que compre. Si tiene dinero para ello, que compre. Que compre y circule. Me da igual que sea, y si es preferible con producto nacional. Si puede ser. Que hagamos aquí los iPads, quiero decir. El iPad lo puede hacerlo tal, vamos a hacerlo aquí. Pero no veo un problema en el consumismo, que tanto dice la gente. El consumismo. ¿Qué consumismo? Si con el hilo que hay en circulación se consume muy poco. El otro día vi un artículo muy bueno en un periódico que hablaban de, oye, ¿cómo están las terrazas llenas? No sé qué periódico era, parece que era El País, creo, o no sé qué periódico era. Joder, con la crisis que hay todas las terrazas llenas. Y el tío hace un artículo cojonudo. Dice, claro, sí. Las terrazas llenas, porque la gente gana 800 pavos y se toma su cañita, que es lo único que tiene. La caña después del trabajo, un aperitivo y la cena, y no tiene más, y se gasta el suelo. Ni pensar en comprarse, bueno, una casa ya, ni harto vino, ni coche bueno, ni tal. Su experiencia de la vida es el día a día. La caña y para casa. La caña y para casa. Bueno, ese es el consumo que decimos aquí. Yo no quiero cañas y para casa. No, cañas con raciones. Y a cenar fuera. Circulando. Eso lo veo un poco racionario, eso de decir, no, el consumismo no. Ah, cabrón, tú no te gusta el consumismo, ¿no? Tú quieres ser feudal, pero ser el dueño. Claro, yo también quiero ser feudal. No, déjate de consumismo, eso es muy malo, tal. Pero yo quiero ser el feudal, el rey. Y los demás que la plebe para el campo, un rey. Y yo la espada. Entonces yo ahí soy un poco, en eso ya me conocéis, los que me conocéis personalmente, y yo no me importa que se consuma y que la gente quiera consumir, si puede. Y luego la primera pregunta del mercado. El mercado es el ámbito de la economía. Yo me acuerdo de las curvas, ¿no? Del mercado. ¿El Estado debe intervenir en el mercado? Pues yo creo que sí. Que a veces sí. Porque, por ejemplo, el sector primario, si no interviene el Estado, eso no se puede, no se va a regular por la ley del mercado, porque entonces el agricultor no es posible que sobreviva. Tiene que intervenir el mercado del Estado fijando precios a veces, porque no queda más remedio. Es decir, ¿cómo va a competir el agricultor con el distribuidor y con toda la cadena que hay entre medias? Es decir, que hasta que llegue a la última frutería pasa buscando las manos entre medias, que van subiendo los precios de manera exponencial, ¿no? Entonces hay que intervenir en el mercado, no se puede hacer de otra manera. ¿Cuándo van a hacerlo? Ah, no sé, no mando. A mí, dame el poder y te lo hago. Perdóname, pero es que claro, analizando lo que es la distribución en este país es tan demencial que, la cadena de que todavía tengamos agricultores y ganaderos cambiando dinero, malcambiando dinero, para que después las cadenas de distribución se lleven todo. No sé. Y dices que el Estado tiene que intervenir, pero ¿cuándo va a intervenir el Estado? Este Estado no va a entrar. No, así de claro. Este jamás. Perdonad, que me he colado. Damos la bienvenida a Paloma Galván, que ha venido y se esconde por ahí, que es la segunda dama de Avance Social. La primera es la de Fausto, la segunda Buenas tardes, Paloma. Pero Amparo no se ha casado con nadie de Avance Social. Lucas, tarde. Claro. Lucio. Sí, bueno, yo la verdad es que en la última intervención lo has tocado un poco por encima, pero me gustaría conocer tu opinión un poco más profundamente sobre el proteccionismo a nivel internacional, el tema de la deslocalización de las producciones, etc. Porque me parece que además ahora mismo es un tema crucial.
Entonces, ¿cuál estoy yo? esta, ¿cómo le llamabas? ¿Política nacional? No, tu filosofía Capitalismo nacional. Esto es, sí. ¿Qué enfoque tiene en cuanto a comercio internacional y en cuanto a deslocalización de la producción? Vamos a ver, la deslocalización tiene un motivo, que es el producir barato. No tiene otro que ese, ¿no? Entonces, hay que proteger la producción dentro de tu territorio. Lo está haciendo Trump, con perdón, lo de Trump. Pero así, sin ir más lejos, luego me gustaría hablar de Trump porque es un tío grande ese. Pero si tú consigues, en España el coste de la producción está inflado porque aquí nosotros nos esparramos por el gasto público. Es decir, que en España la seguridad social del empleado es carísima. ¿Por qué? Porque quieren recaudar para el esparramo, que es todo, de comunidades autónomas, de gasto improductivo público. Todo eso genera coste de producción. Si el Estado fuera de verdad flaco y musculoso, el coste bajaría. No te digo que se pueda producir igual aquí que en Vietnam, no va a ser igual. Pero si se consigue producir más barato, que se puede producir, no porque se baje el salario, sino los costes que genera el salario, esos costes de gasto improductivo. Si se baja ese coste, la economía crece y se produce eficientemente, o por lo menos de manera con calidad, se puede por lo menos contrarrestar la producción barata del tercer mundo. Por lo menos contrarrestar. Y luego el sistema de protección, claro, el libre comercio es una ruina. Porque sería para países que estamos ya industrializados, no tope, sino el nuestro que está en el segundo escalón, no podemos competir. Es decir, como nos dejen todos sin aranceles, pues un Mercedes, que antes era un artículo de lujo, ahora los hacen peor, hacerlos peor de los Mercedes, y ya no son Mercedes como antes, han bajado los precios e invaden el mercado. Invaden entre comillas, quiero decir, ¿no? Entonces, los aranceles los aranceles nacionales, incluso con países de la Unión Europea, son inevitables, y no los hay, los quieren quitar y son inevitables. Y por eso Trump ha denunciado el tratado con Canadá, ha denunciado no sé qué, no va a firmar el cambio climático, porque él responde ante su nación. Mal o bien, no guste más o menos, pero por lo menos hace cosas para casa. Juan Villanueva y Fausto. Sí, hay dos factores, yo creo que importantísimos, a tener en cuenta en este mundo, que es el internacionalismo, tú lo estás hablando, efectivamente. Es decir, no es tan fácil decir, bueno, pues en España vamos a hacer tal cosa. No, cuidado, es que eso no es tan fácil porque tú ya estás a tu pues son las reglas del mundo y demás. Yo me acuerdo a estos efectos, sabéis que me gusta mucho el cine, hay una película que no se ha pasado nunca por televisión y que es buenísima, si tenéis oportunidad la veis, es en blanco y negro, que se llama La visita del rencor. Esta es la historia, es una historia muy bonita, una historia humana de una pareja y ella sale embarazada. Y como consecuencia de que sale embarazada y él se llama andanas porque se quiere casar con la rica del pueblo, pues el pueblo la vilipendia y tal y la echa. Pasado el tiempo, esa mujer se casa con un súper ricachón gigantesco de otro país y vuelve al pueblo con un poderío económico gigantesco. Y entonces lo que hace es que, como todos los vecinos están de parte de él y a ella la siguen llamando un putón, pues, con perdón de la palabra, pues entonces lo que hace es que trae unos camiones gigantescos con escaparates, con frigoríficos, con lavadoras, con toda clase de electrodomésticos tal, a precio regalado. Es decir, no, téngalo, si es para usted. Y regala electrodomésticos a todo el mundo y todo el mundo se pone de parte de ella. En fin, es una historia verdaderamente interesante, yo recomiendo. Entonces, el gran capitalismo realmente al final arrasa con lo que es la voluntad popular, ¿no? Entonces, eso, por una parte tenemos esa situación que no es posible deshacerse de ella así como así. Es decir, si tú cierras un poco fronteras y tal cual, lo que haces es que te aíslan y te ahogan. Entonces, y sin embargo, si tus costes, y por otra parte, el Estado también está sometido por el tema de los costes de producción, como tú dices, y sobre todo por una cuestión que viene de una malentendida ideología socialdemócrata que viene del norte de Europa y de los años 50, los años 60, que fueron la gran explosión económica que de ahí viene y que entonces hace que esto que escucháis todos los días en la televisión, que es el estado del bienestar. Hay que preservar el estado del bienestar. Todo el mundo tiene derecho al estado del bienestar. Eso o se derrumba o eso sí que nos lleva a la ruina. Porque claro, uno tiene derecho a sanidad, educación, vivienda,
y no sé cuántas cosas más, se tiene derecho a ello si el Estado, si todo el Estado en general, no lo que es la institución como Estado, sino toda la nación realmente produce para eso, pero si no, pues eso no tiene sentido. Es decir, aquí se intenta mantener el estado de bienestar a toda costa, sabiendo que eso no es posible. Entonces, hay que volver, yo vuelvo a repetir, a la economía real. La economía real se parece más, por ser muy claro, a la seguridad social con Franco. ¿Quién es el que tenía seguridad social? Incluida la sanidad. El trabajador, el que trabajaba, el que tenía una nómina. El que no tenía seguridad social. Es decir, eso, la mundialización de la sanidad, de la educación, esos costes son enormes y esos son los que están en el IRPF y en ese ahogamiento que el Estado hace sobre el resto de los ciudadanos, ni más ni menos. Entonces, esos dos corsés son los que han llevado al Partido Popular a esta nueva situación. De girar de tal a girar al otro lado. Habría que hablar de los temas que, claro, y la migración. Vamos a ver, que la sanidad española esté para costear a gente que no es nacional. Por ejemplo. Quiero decir, es que de eso no puede ser. Eso no es puede decir, ser. Coste brutal. Eso no. Aquí no estamos para curar las bocas de gente que viene de fuera, ¿no? Pero vamos, yo eso de que. Yo creo que todos los. Ser español es algo muy serio. O sea, tener el DNI para mí es algo muy serio. No es una cosa... El ser español es algo muy serio. Como es algo muy serio, yo creo que todo español, todo, trabaje o no trabaje, si no trabaja ya podemos trabajar, si se pone todo en marcha, ¿no? Tienen sus derechos sanitarios, para mí son intocables, de un nacional. Quiero decir, me parece lamentable que en España, por ejemplo, una ortodoncia no sea pública. Una ortodoncia que haga falta, no la de los jetas, que aquí todo el mundo tiene que hacer ortodoncia, pero una ortodoncia y la gente no dice nada. Y que vengan aquí gente de fuera a hacerse aquí sus operaciones, eso no puede ser. Presidente. Sí, muchas gracias. Jesús quería algo. No, yo muy breve. Voy a hacer una pregunta. Jesús, el tema de la tertulia es capitalismo nacional. Dos palabras peligrosas, un cierto rechazo casi total. Pero en todo caso... El tema de la tertulia, capitalismo nacional. Sí. Son dos palabras. Si lo planteas como un nuevo modelo económico diferente a todo lo que hay. Es un esbozo, tampoco pretendo tanto. No, pero te pregunto. Sí, desde luego, priorizar al capitalista nacional y que no pague impuestos y levantar el velo, eso sí que es totalmente un revulsivo y una cosa totalmente diferente a lo que hay actualmente. Esas dos cosas nada más, para mí son la bomba, si se hiciera. Bueno, pues un poco en ese sentido, a mí no me vas a regalar el libro seguro. No, el libro es novela. El libro es otra cosa. No tiene que ver, ¿verdad? Porque yo creo que... Pues te vas a acordar más. Yo te he dado y creo que es interesante y creo que incluso todos coinciden en que habría que intentarlo. Ya Pío XII lo intentó, hizo una crítica enorme a la economía no soy católico. de decisión central y tal. No soy católico. Bueno, bien, pero él criticó a la economía de decisión central del sistema comunista, al capitalismo... Pues ya podía meterlo del Vaticano. Venga, bien, todo eso. Se ha hablado también de la opción de la Iglesia, de muchas cosas. No, que me sale Robespierre. Pero bueno, no me mencionéis a Chesterton ni a la Iglesia porque me sale Robespierre. Sí, bueno, pero el tema de la propiedad. Voy a saco. Pero a lo que voy. Dime. A mí me parece que crear un modelo nuevo, nacional, es prácticamente imposible. Es imposible. Yo, ojalá, yo te digo que me parece, oye, tu valentía es como lo de tirarte de la luna. Eso, muy difícil. Tendremos que tener un ejército nuevo. Claro, aquí hay un mundo globalizado y ahí funciona mucho el marketing. Y por aquí se ha dicho ya más o menos todo, es casi imposible, porque ¿por qué dice, aquí se ha dicho, por qué el cambio del franquismo al neoliberalismo de la democracia? Pues muy sencillo, porque el mundo es lo que había. ¿Por qué en China acepta casi los dos modelos? Porque les conviene. Es decir, me parece muy bien y me parece que eres una persona valiente, que opinas, que incluso eres claro, transparente y que no eres católico, todo lo que tú quieras, pero es muy difícil y en una España católica en parte, gente que cree en la libertad de la persona, que cree en la propiedad privada, etcétera, etcétera, un nuevo modelo pues es muy difícil de implantar. Me parece a mí que es prácticamente una auténtica utopía. Antes de contestar, como creo que está en la línea José Ramón. Sí, una pregunta que tú lo has dicho cuando, hablando de Trump. Lo de Trump, yo no sé por dónde van los tiros ya de Trump. O sea, me parece que es decepcionante todas las cosas de Trump. Pero bueno, tú has dicho una cosa que es barrer para casa. Barrer para casa. ¿Qué es la casa americana? Vamos a ver, ¿qué es la casa americana?
¿qué es el capitalismo nacional de los Estados Unidos? Pues claro, si hablamos de Estados Unidos como una entidad en la cual pues tiene un sistema capitalista que controlable por el Estado, o sea, Estados Unidos, habrá otra cosa, pero que el Estado controla el capitalismo en Estados Unidos es algo totalmente fuera del razonamiento humano. O sea, ahí quien manda, pues el Goldman Sachs, bueno, una complejidad tal que no creo que la mente humana más serena sea capaz de traducir qué es el capitalismo americano. Porque eso es los extremos financieros más retorcidos y más tal. Cuando el mundo era mundo, cuando el mundo que nosotros hemos vivido, cuando se entraba en una capital, se intentaba entrar en el banco de tal, o en las casas recias, en las casas con gente de posibles, a robar el oro. Porque lo que se robaba para dejar exprimido a un pueblo, para dejar exprimido a una nación, había que llevarse los lingotes de oro, había que llevarse la propiedad. Y lo que alimentaba la economía mundial, la sangre de la economía mundial, era el oro. ¿Dónde está el oro? Sabemos que en Fort Knox hay oro y sabemos que hay cosas, pero eso no significa nada. Porque el dinero, o sea, eso que tú decías antes, de que va a Google y compra no sé qué y paga 200.000 millones de dólares. Y todos nos quedamos con cara diciendo 200.000 millones. Bueno, traducido, ¿tú crees que con ese follón, con ese magma etéreo y complejísimo, es posible un capitalismo nacional? O sea, ¿es posible que una nación como España, que no sabemos ya aquí verdaderamente quién... Ahora, yo me he enterado de los astilleros. Parece ser que los astilleros, me parece que el Goldman Sachs que se lo quieren vender a los chinos. Y digo, yo iba a la leche. Parece ser que se lo quieren vender a los chinos y claro, a los chinos habrán dicho, oye, estos que eran de la división azul, me los quitas del medio y me los vendes tal y cual. Y yo lo leo y digo, ¡ay, vamos! Resulta que, ¿entiendes? Yo no entiendo nada. ¿Cómo en un país que tiene no los astilleros, sino los puertos, el sistema portuario, el sistema portuario nacional está en manos de no sé quién y no sé cuánto y nosotros aquí ponemos la cara y no sé qué y ¿esto qué es? ¿Cómo vamos a...? Y luego, pero esto un capitalismo nacional, digo, pues si es un sin Dios, es un contradios eso del capitalismo nacional. ¿Hacer puñetas global o no? Vamos a ver, todos somos conscientes, claro que todos somos conscientes, pero bueno, hay que poner por lo menos un intento de una línea de defensa, que luego vamos, viene el Panzer y te la vas a la línea de defensa y te mete por la cabeza, claro, pero bueno... por lo menos que se diga, por lo menos que se diga. Yo no veo a nadie decir, no veo a nadie generalizado, sí, y el enfrentamiento con los medios que tenemos que hacer la bomba con mecha, vamos, la bomba Sini, porque claro, otra cosa que no hacer el otro. Pero yo veo ahora, por ejemplo, en la política real, veo a Pablo Iglesias, que tiene muchos diputados. ¿Tú has leído hablar de levantar el velo? No saben lo que es. ¿Qué va? No saben lo que es. Eso que se llama revolucionario, que dice, son de izquierda, no son de extrema izquierda. Ni lo menciona. ¿De qué hablan? Pues de ideología de género y de tontería varias. Claro. Pero claro, la gente se lo traga. Sí, hay que hacer, pues nada, por lo menos decirlo. Aparte que este pueblo y lo de Trump y ningún capitalismo de nacional ni nada. Anda y que nos den a todos. Y lo de Trump, quiero decir, que no es lo que haga Trump. A mí lo que más me admira de aquello es que el pueblo dijo, no voy a votar a los que me dicen los medios que vote y voto a un outsider. Eso es lo importante, no lo que voy a hacer Trump, que el hombre va a hacer mucho más. Pero que el pueblo allí, que tanto decimos los americanos, que aquellos tuvieron los huevos que no tienen los franceses con Marine Le Pen. Aquellos dijeron, no, me da igual. Lo que diga este, el otro, la CNN y su... Y todos dijeron, voto a este. Y en Europa, que somos tan cultivados y tan leídos, como tenemos miedo, como el pueblo europeo es miedoso, Marine Le Pen saca un 20 y pico, al final un 30 y pico, un 20 y pico %, ¿no? Con Macron. En Estados Unidos no pasó eso. Claro, en Estados Unidos los que tienen las pensiones tienen M16 de casa. El de Detroit, que está en el paro, que está ahí al tío así, y su pensión cuando no la cobra saca el arma y va a la calle. En Europa no. En Europa no cobra la gente y se queda en casa. Y le aprietan el cuello y quiere más. Entonces, Europa tiene un problema. Enrique Martí Correa. Yo la verdad es que reconozco el aprecio, el esfuerzo que hace el ponente, digamos,
en sistematizar o en tratar de identificar una nueva vía, porque yo creo que ha sido así, pero yo debo de confesar que después de hora y pico de charla todavía no sé lo que es el capitalismo nacional, tal vez es por mi cortedad mental, pero vamos, yo lo que sí que entiendo es que en el mundo en el que vivimos y todas los aranceles y todo eso, o sea, yo comparto muchas de las cosas a nivel emocional de lo que tú estás diciendo, las comparto, pero todo esto de restaurar aranceles, de hacer que la producción sea nacional, de no sé qué, joder, es que eso es lo que nos encantaría, pero es que no podemos, vivimos en un mundo que ya no es así. No es posible. Mira, yo te voy a contar un ejemplo. Yo cuando era pequeñito, una familia modesta, yo tenía una prima bastante mayor que yo, que era enfermera internacional y pues viajaba muchísimo, tan pronto estaba en Hong Kong, como estaba en Kuwait, en fin, iba por todas partes del mundo y de vez en cuando volvía por aquí y siempre, casualmente, pues ella era de Bilbao, pero bueno, siempre pasaba por Madrid y bueno, nos venía a hacer una visita a la familia. Y siempre venía con un montón de cosas que decía, esto sirve para batir huevos, esto sirve para no sé qué. En España abríamos la boca porque de eso no había absolutamente nada. Vivíamos en la economía autárquica, que tú te habrás la habrás vivido igual. Es joven, ¿eh? Yo la he vivido. Eso nació en el desarrollismo. Esto es lo que te quiero decir, es que hoy en día, tal como estamos, es imposible, a menos que se hiciera una revolución desde arriba, pero es imposible que nos sustraigamos del sistema económico que no nos gusta, por cierto, en el que estamos metidos. Eso es absolutamente imposible. Poner aranceles a las cosas, ten en cuenta que España es un país que igual que importa, exporta. Es decir, también te lo puedo poner el contrario. Claro. O sea, quiero decir, volveríamos a ese ejemplo que te estoy diciendo del talego que traía mi prima con la cantidad de cosas que nos enseñaba y que todos abríamos la boca. O sea, sinceramente, el capitalismo además, por definición, es internacional. Nos guste o no nos guste, el capitalismo es internacional. Y es un sistema en el cual, bueno, no se trata de que los medios de producción sean de unos o de otros, sino que lo que hace es asignar la plusvalía a unos u a otros. El socialismo, la plusvalía se asigna al Estado. Partido. Bueno, al Estado, teóricamente sí, el Estado tiene una burocracia, una nomenclatura, etc. En el capitalismo la plusvalía se asigna al capital. Por cierto, que el capital, entendido desde un punto de vista técnico, es imprescindible para hacer cualquier cosa. Es decir, yo no puedo montar una fábrica de tornillos o de electrónica en este momento si no tengo capital. Es decir, como yo no tengo ese dinero, alguien tiene que ponerlo. Y a ese tío, hombre, le podré poner a nivel estatal todos los límites que sean necesarios para que no sea precisamente el que se lleve todo. Y le podré tratar y pegarle cachetes y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero déjame y termino ya. Lo que sí que necesito es que alguien ponga ese dinero, porque si no yo no soy nadie. Yo soy un tío con una idea muy buena, pero no sirve para nada. Bueno, oye, de verdad, ¿Cuál es la otra vía que no es el socialismo ni capitalismo? ¿Cuál es la tercera vía entonces? Esa la conoces tú igual que yo, ¿no? La que asigna la plusvalía al sindicato. Madre de Dios. Salió. Capitalismo sindicato. Yo ahí no es igual. Ya sé que no me vas a dar el libro, oye, lo siento. Si no te ibas a ver. Ya. Ha fallecido este hombre, ¿no? Con el nacional. Muy bonito. Sí, pero es que me he quedado con las ganas, pero aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Oye, tenemos 5 minutos. Fausto. Sí, vamos a ver. Viendo todo lo que hemos comentado aquí, algunos que venís por aquí a menudo me oís a veces a mí decir mi teoría de... La teoría de cuando... El grifo. Esa, mira Manolo, ¿cómo sabe por dónde voy a ir? La teoría de cuando no salga agua por el grifo. Porque mirar, aquí, pues joder, de una forma o de otra, vamos tirando todos, con la pensión de los padres o de los abuelos, tira la gente para poder, como ese artículo que has citado que me pareció estupendo. La de las terrazas. La de la terraza. De ahí la gente tira lo justo pues para no suicidarse, porque aquí no veo mucha gente saltando el Palacio de Invierno. El pueblo español es lo que tiene, es así de machote. Entonces, vamos a ver, eso de que decir, no, mira, con lo del abuelo, con lo de mi padre, yo con una mierda que me dan por estar aquí en plan semi-esclavo, bueno, pues yo con eso, mira, chico, no me pidáis que ahorre 30 euros, porque eso no es ahorro. O sea, yo me los gasto este fin de semana en una terracita con la contraria, con los niños, 2 jarras de cerveza y una de chopitos.
por supuesto. O sea, eso vamos, eso es así. Pero claro, de momento se va aguantando. Pero habrá un momento en que ya no se aguantará. Habrá un momento, y eso lo ha comentado creo que era Juan, diciendo la implosión. esto claro, entrará en una implosión. Entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Entonces ya no saldrá agua por el grifo. Entonces ni la pensión del abuelo no valdrá como válvula de escape para que yo me vaya a tomar la cerveza. Y para ese momento crucial es cuando hay que tener las ideas claras. Partiendo de una base, yo creo, de que no hay dogmas en economía. No hay dogmas en nada en la vida. Todo es cambiante. Todo es cambiante. Entonces, chicos, pues vamos a ver, tengamos eso claro. Pues claro que el Estado no tiene por qué ser. El Estado lo que tiene que ser es actuante. El Estado lo que tiene que ser es tener idea clara de cuáles son sus fines. Vamos a ver. Que yo pueda presentar mi declaración, porque aquí se dijo, no, la descentralización en España. Es decir, hay que acercar la administración al ciudadano. ¿Qué coño? ¿Qué queréis poner? ¿Ventanillas en todas partes? Yo mañana me voy a Tombuctú y presento, si quiero, vía internet mi declaración de Hacienda desde allí. Ya está. Aprovechemos los medios que tenemos. ¿Para qué coño quiero yo tener un ventanillero en Badalona si me pilla en Tombuctú lo que tengo que hacer y puedo hacerlo? Todas esas cosas hay que tenerlas claras. Y hay que contestar. Y hay que decir, no, oye, así no vamos a ninguna parte. Sí, vamos a ir a qué? A lo que decía Juan, a la implosión. Vamos a ir a eso, vamos a ir a que no salga agua por el grifo. Vamos a ir a un momento en que esa deuda tan brutal que hay, que se ha generado en el mundo, a base de transacciones de dinero que no existe, que no tiene nada detrás, etcétera, etcétera, llegará un momento en que aquello explote. Y ahí será el momento en que los que, digo yo, no sé, se me ocurre, en que los que no creemos en dogmas, los que sobre todo no creemos en los dogmas que nos están contando los liberales, a lo mejor pues, tenemos que ser la punta de lanza. Mirad, hay una cosa que decía un autor alemán, Ernst Jünger, en un libro que se llama La emboscadura, interesantísimo. Ahí decía que, joder, macho, que lo que verdaderamente tiene el sistema, lo que verdaderamente teme el sistema, es a la gente que palpa las grietas del Leviatán. Los que saben dónde está el agujerillo, que no son nada, que son pececillos frente al casco del Titanic, pero que saben dónde está la grieta, que saben por dónde puede cascar aquello. Bueno, seamos esos emboscados que palpan las grietas del enemigo, que saben que no se puede... Yo a eso le llamo, Fausto, la economía real. Claro. Es decir, cuando eso se produzca, el hundimiento de todo el autónomo financiero, por poner un ejemplo el que vive de pastorear ovejas en mi pueblo, ese seguirá viviendo de pastorear ovejas en mi pueblo, bueno, porque es economía real. Aquí en la posguerra, el que tenía un familiar en el campo, comía. Lucio, y ya terminamos. Sí, bueno, voy a tratar un par de puntos. Yo, en primer lugar, estoy de acuerdo en que el capitalismo es internacional, esto creo que es indudable. Yo no soy un defensor de la autarquía económica, pero por hacer brevemente defensor del diablo, tampoco todo era malo. A ver si me explico. Algunos países como Irán, por ejemplo, han sido sometidos a esta autarquía, como le pasó a España en su día. Y cuando uno tiene el material humano adecuado, en cuanto a ingenieros, en cuanto a universidades, y a uno le obligan, acaba haciendo cosas que ni siquiera se creía capaz de hacer. Si hace 15 años nos preguntan a cualquiera de nosotros si creemos que Irán puede llegar a ser una potencia de fabricación automovilística, hubiéramos dicho que no. ¿Por qué? Pues porque Irán tenía petróleo, tenía petrodólares, y lo lógico era la solución fácil: si necesito un coche lo compro fuera, que para eso lo están fabricando. Pero lo cierto es que Irán ahora mismo está fabricando coches. Los primeros eran una patata, los segundos no eran tan malos, la tercera generación ya está dedicada a la exportación. Nunca habría desarrollado una industria automovilística si no hubiera sido sometida a esta autarquía. No solo fabrica coches, Irán está fabricando cazas de combate de última generación. Irán nunca habría desarrollado una industria aeronáutica si hubiera podido comprar los cazas fuera, porque era la solución fácil. Pero es que está creando barcos. Está construyendo los barcos de su propia armada. Y ojo, no estará construyendo sus armas tan mal cuando es una preocupación en toda esa zona geoestratégica. A España le ocurrió algo parecido. Seguramente si España no hubiera tenido una autarquía económica, no habría desarrollado una industria nacional, que era el vivero perfecto para las empresas españolas, que además, como estaban en régimen de monopolio, se hicieron grandes multinacionales, y para cuando salieron a jugar a ese mercado internacional ya eran auténticos titanes en sus sectores.
Telefónica, yo no creo que hubiera podido ser posible si no hubiéramos pasado por una autarquía y por un periodo de tiempo en el que era un monopolio estatal. Y ahora tenemos un titán de las telecomunicaciones. Entonces, la autarquía es mala, sí, pero tampoco era todo malo. No, yo no he dicho Luego, eso. Yo no he dicho eso. No, Yo he cierto. dicho que hoy en día es imposible. Me parecía, hoy en día es imposible. No era por llevarte la contraria, sino por Sí, puntualizar o no, añadir. pero estoy muy de acuerdo con lo que dices. Luego, hay un punto más, y es que el comercio exterior parece que siempre se habla de o nos abrimos o no nos abrimos. Y hay un término medio, nos abrimos dependiendo de con quién. Es decir, yo voy a abrir las puertas a la importación, voy a hacer competir a mi agricultor español con un agricultor que viene de un país que no cumple ninguna norma de protección medioambiental, ninguna norma sanitaria, ninguna norma... Hombre, no, le podrá hacer competir con el francés, pero si el niño está trabajando por un puñado de arroz, pues la producción que va a hacer, desde luego, no, si quieres competir en costes, no vas a conseguirlo. Vamos, estoy de acuerdo contigo, o sea, entonces, realmente es así. Cuando hablamos de internacionalizar la economía... Fíjate que hasta China ya está en la Organización Mundial del Comercio y ya ha suprimido aranceles. Fíjate que China ha estado cerrada sobre sí mismo yo creo que años y años. Pero hay que abrirse a países que tienen unas normas de protección al trabajador equiparables a las nuestras, unas normas sanitarias equiparables a las nuestras, es decir, toda una normativa equiparable a la nuestra, porque si no, a nuestro productor le estamos apuñalando por la espalda. Pero además de no apertura total, sino apertura dependiendo de con quién, o sea, con gente que juega con unas normas de juego similares a las nuestras, los acuerdos internacionales que ha firmado España son como para sentar a gente del banquillo. Bueno, esto es así. Aquí hubo un presidente del gobierno que tenía mucha prisa por entrar en la Unión Económica Europea para poder vendernos aquella chorrada de que ya éramos europeos. De este señor yo no sé qué nació, yo nací europeo y me moriré europeo, pase lo que pase con la Comunidad Económica Europea. Pero lo consiguió, y él puso en la báscula, puso en la balanza el bien del partido y el bien de la nación, y ganó el bien del partido. Y firmó todo lo que le pusieron por delante. Y entonces a los españoles nos dijeron, mire, es que usted... Porque ¿te los españoles refieres a de la OTAN de entrada no? Sí, correcto. Ustedes son grandes productores, son una gran potencia en muchas cosas, y lo somos, aunque a los españoles a veces nos cuesta creernos esto de nosotros mismos. Y usted no solo es un gran productor en muchas cosas, sino que además puede llegar a ser un productor todavía mayor porque tiene capacidad para crecer. Pero claro, si le dejo entrar en un mercado único, usted va a invadir este mercado pues con su vino, con su aceite, con su leche, y para que esto no ocurra, para que usted no invada el mercado europeo, le voy a dar cuotas de producción. Claro, a mí a día de hoy nadie me ha contado cuáles son las cuotas de producción de la industria automovilística alemana. No nadie me ha contado cuáles son las cuotas de producción de la industria acerera alemana. Pero eso es porque llegamos tarde y con prisas, como tú dices, llegamos tarde y porque era necesario. Mira, yo creo que no eran prisas. Eso es una traición. Sí, bueno, ¿cuál es la cuota de producción de Bayer, de la industria farmacéutica alemana? Solo hay cuotas de producción para todo aquello en lo que nosotros éramos grandes productores y podíamos serlos todavía mayores. Eso es una traición en toda regla. En industria farmacéutica no. Bueno, no. Siempre hemos estado a remolque. No, claro. Por eso no hay... Pero sí en otras cosas, efectivamente. Bueno, entonces... En agricultura, en... Lucio, sí, podemos ir... No quiero cortarte, pero sí está siendo un poco... Yo lo que pasa es que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, realmente, pero vamos, yo no sé si ya tiene mucho sentido, porque no, se parece, yo creo, ya se ha echado la hora encima. Benito, si quieres apuntar alguna cosa. Yo voy a acabar con una frase nada más, para la Cámara y para la posteridad y para que no sea nunca más candidato de nada. El fascismo es una pizarra que está por escribir. Yo, que soy muy simpatizante del fascismo stricto sensu. ¿Te llamas? Del italiano. ¿Te llamas? Me llamo como Luce Benito. Lo digo a la cámara. Eso es lo más grande, eso es lo que tenemos que tener todos claros. Es una pizarra que está por escribir. Y decían los fascistas italianos, decía Mussolini, que el fascista puede ser socialista, conservador, reaccionario, revolucionario. Podemos ser lo que queramos, porque no estamos bajo ningún dogma. Eso es ser fascista. Y yo así me declaro. Bueno, pues como veis, tenemos total libertad para decir lo que nos dé la gana. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Recordaros que este sábado día 10 hay una visita especial. Para los que vayáis ahí, yo creo que lo vamos a pasar bastante bien. Dentro de 15 días la tertulia la presentará nuestro amigo Enrique Martí Corena.
y luego comunicaremos nuestra famosa paella en el sitio de siempre con nuestro anfitrión de siempre. Y nada más, muchísimas gracias como siempre por venir y saludos a los de YouTube. El presidente tiene la última palabra. Únicamente una cosa, recordaros que ya sabéis que el cerdo se había marchado estos días, se había estado de vacaciones, pero ya ha vuelto. Podéis echar de comer un poquito al cerdo. No estaría mal. Así que venga. Muchas gracias. Ah, y el libro, el que se ha portado bien, lo que hemos largado. Hay unos cuantos. Así que os acercáis a Benito y... Lo regalo encantado. A ver, sí. Vale, por la noche también.